El miércoles tuvimos un culto de poder, los miércoles en la noche tenemos culto. Y el diluvio comenzó el miércoles aquí en Guatemala, comenzó a llover muy fuerte el miércoles, el jueves, el tráfico. Entonces yo decidí predicar este miércoles último, predicamos sobre Jabes, la oración de Jabes. Y sentía yo una gratitud increíble, porque tenían un verdadero pretexto para no venir a la iglesia. Estaba lloviendo el tráfico y vinieron. Yo me sentí muy contento, por eso me siento muy honrado de ser pastor de esta iglesia. Incluso este puente largo, usted decidió estar aquí en la iglesia, por eso doy gracias a Dios que tenemos una iglesia guerrera, una iglesia batalladora, una iglesia que busca a Dios en tiempo de frío, de calor. Doy gracias a Dios por eso, quería decírselos. Pero bien, estamos en Iglesia Lluvias de Gracia, esto es Ciudad de Guatemala, Centroamérica. Y una vez un aplauso más para todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión, las redes sociales. Estamos comenzando esta serie titulada Indudable. Creo que Dios me responde. Orar ya es una evidencia de fe, porque cuando nosotros creemos que Dios nos escucha, creemos que Dios existe y creemos que Dios responde, eso nos acerca a la oración. Nos hemos declarado una iglesia de oración. De hecho, estamos construyendo un edificio de oración que va a incluir un salón de oración para 150 personas que van a estar orando en todo el tiempo del culto. Vamos a tener 7 cuartos de oración para mantener una cadena de 24 horas de oración todos los días. Gente orando, buscando a Dios. Estamos comprometidos porque sabemos que la oración es una llave poderosa que atrae el favor de Dios y los milagros inimaginables. Somos una iglesia de oración. Y por eso hoy estamos iniciando esta serie titulada Indudable, como dije, para declarar que creemos que Dios me responde. De hecho, los que han venido aquí en el salón, los que estamos aquí en el templo, les hemos dado un boletín. Levante su boletín, por favor, o su bosquejo. Muy bien, ahí tiene su bosquejo para que usted vaya anotando estos principios particulares. Es tan importante la oración que a mí me ha impresionado cómo es que Jesús, siendo Dios, cultivaba la oración. A ver, présteme su cerebro, présteme su inteligencia, razonemos. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, cultivaba la oración? Muy de madrugada oraba, muy de noche. ¿Por qué Él mantenía una oración? Bueno, creemos en Dios Padre, creemos en Jesucristo, pero Él, siendo Dios, me impresiona, porque yo lo que creo es que Él está haciendo de manifiesto que la oración es importantísima para la vida cristiana y la vida de victoria. Jesús fue un hombre de oración. Los discípulos miraban a Jesús orando y un día le preguntaron a Jesús, más bien le rogaron a Jesús: enséñanos a orar. Jesús, sin lugar a dudas, les enseñó mucho misterios, mucha revelación. De hecho, recuerda usted, en el monte Él enseñó las bienaventuranzas. Él era el maestro, enseñaba a sus discípulos, pero hasta este momento no había dado una lección de oración. Así que sus discípulos lo miran orando, se acercan a Él y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Interesante, dijo una vez un predicador, los discípulos no le dijeron: Señor, enséñanos a predicar, pero sí le dijeron: enséñanos a orar. Nosotros declaramos que estas 6 semanas ese espíritu de oración estará activado en nosotros y nos permaneceremos en esa dimensión. Ese espíritu de enséñanos a orar. Es tan importante orar. Tú te mantienes orando, enséñanos a orar. Lo que hizo Jesús fue darles una cátedra, una lección de oración. No se puso a orar porque ellos ya lo habían visto orar, pero les comienza a enseñar y les da la lección de oración. ¿Cómo se llama esa lección de oración? El Padre Nuestro. Muchos de nosotros de niño nos memorizamos el Padre Nuestro. Aprendimos a rezar el Padre Nuestro. A veces lo hacíamos en la mañana, a veces lo hacíamos en la tarde, y según cómo teníamos que purgar nuestros pecados, entonces nosotros recitábamos el Padre Nuestro. Es una ventaja
A veces hay desventajas, pero yo lo miro como una ventaja, que el Padre Nuestro no sea desconocido para nosotros. No sé cuánto recordamos el Padre Nuestro, pero es parte de nuestra cultura. Tanto, y la ventaja que le miro es que ahora en esta lectura inicial ni siquiera voy a leer el Padre Nuestro, porque usted lo recitó muchas veces de niño o lo rezó muchas veces de niño. Pero ¿qué fue lo que Jesús trató de enseñarnos? Porque yo creo en la memorización de la palabra, y la palabra memorizada, declarada, tiene poder. Pero la oración de Jesús no tardaba 2 minutos. Mire, hemos estado en la lucha de memorizar Proverbios capítulo 3, tiene 35 versículos, y cuando yo lo recito en 2 minutos. Si yo solo orara Proverbios 3 con 35 versículos, no oraría ni 5 minutos, mucho menos 1 hora. Las oraciones de Jesús eran profundas. ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Algunos entienden que Jesús oró esa noche por lo menos 3 horas. Así que el Padre Nuestro era la introducción de una lección que Jesús enseñó a orar. Los maestros en esta época tenían a sus discípulos, y antes de dar su discurso, en su introducción bosquejaban lo que iban a hablar. El Padre Nuestro es la introducción a una lección de oración. Bajo ese entendimiento, hoy vamos a sacarle provecho a algunos principios de esta tremenda lección de oración. ¿Quiere unirse conmigo en este viaje a aprender los principios de la lección del Padre Nuestro y de la oración? Si usted quiere anotar, sígame por favor. En primer lugar, para que indudablemente Dios nos responda, nosotros tenemos que anhelar, y usted personalícelo, diga conmigo: anhelo tener intimidad con Dios. Ese es el primer principio. Dios nos está invitando a algo fascinante, como la santidad. La santidad es un deleite para el que la practica, pero para el que no la ha probado, la santidad suena raro, suena extraño, suena a legalismo. Pues así es la oración. La oración es un diálogo, es una plática, no es un monólogo donde solo una persona está hablando. La oración bíblica, nosotros vemos que los hombres de Dios y las mujeres hablaban con Dios, y Dios les respondía a su espíritu. Alguien está tomando esto en su corazón. Así que orar, el Padre Nuestro, es un anhelo de tener intimidad con Dios. En el versículo 9 de Mateo capítulo 6, donde se describe el Padre Nuestro, Mateo 6, el verso 9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta es la llave. Porque este diálogo, orar es un diálogo, y la pregunta es: ¿con quién nos estamos comunicando? ¿Con quién estamos interactuando? ¿Con quién estamos dialogando? Los seres humanos fuimos hechos con el sentido de la eternidad y el sentido de la adoración. Todo ser humano tiene un sentido de querer adorar a algo, a alguien en donde depositar su confianza. Pero cuando nos encontramos a Dios, terminamos adorando al águila, al dragón, al sol, a la luna, a la serpiente, a los árboles, a un futbolista, a un artista, al padre, a la madre. Terminamos venerando a nuestros hijos. El Padre Nuestro es orar a Abba, que significa papito, papá, padre. Es el anhelo de encontrarnos con Dios de una manera maravillosa, respetuosa, pero en esa filiación. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Entonces cambia la perspectiva de orar, y podemos exaltarlo al mismo momento. Porque en este disfrutar de la relación íntima con Dios, nos damos cuenta que lo podemos exaltar. La otra parte del versículo 9 dice: santificado sea tu nombre. Santificado, exaltado sea tu nombre. Es más fácil señalarle las cualidades a las personas cuando uno las conoce. Cuando uno no conoce a una persona, entonces uno llega con un poco de temor. Si usted está solicitando un trabajo, mete la aplicación, le dan el trabajo, o más bien le dan la cita para ver si lo ratifican en el empleo. Llega a la recepción, luego lo entran a una habitación, y en esa habitación
Usted se encuentra una persona desconocida, generalmente vamos a estar nerviosos. Estos últimos miércoles hemos estado entrevistando a algunos líderes o algunos hermanos que van a llegar a ser líderes. Y hace un par de miércoles yo tuve la oportunidad de reunirme con algunos de ustedes. Lo estoy haciendo porque el pastor Fabricio Roca fue a México y yo estoy cubriendo al área número 3, y los pastores de área son los que platicamos con los hermanos que los pastores de distrito están eligiendo para ser líderes. Así que platiqué con algunos de ustedes, probablemente están acá. Pero yo les decía, tranquilos, no estén, yo asumí que iban a estar nerviosos. Entraron a mi oficina, se sentaron, pero uno de ellos estaba muy nervioso. Y yo le dije, bueno, una era hermana, y le dije, hermana, ¿está nerviosa? Sí, me dijo, sí. Y tenía las manos sudadas la hermana. Yo dije, qué raro, si yo soy una mansa paloma, ¿por qué ha de estar nerviosa la hermana? Es que el león no es como lo pintan. O sea, la mayoría de ustedes me conoce como predicador. ¿Qué puede decir de mí? De predicador. De eso pueden hablar. Pero ¿cómo seré en las otras áreas de mi vida? ¿Cómo soy como padre? ¿Cómo soy como esposo? ¿Cómo soy como amigo? Entre más conocemos a alguien, es más fácil. Yo conozco a mi suegra, porque es mi suegra. Y siempre a donde voy, aquí está el pastor Miguel, pero a donde yo voy, le echo piropos a mi suegra. Indudable. Por eso le pusimos indudable a esta serie. No lo dude. ¿Y por qué? Porque yo conozco a hermana Anita, todo lo que ella es, todo lo que ella ha hecho. Entonces puedo señalar sus virtudes. Aquí en la primera fila está la pastora Flor, está hermana Carmencita, su mamá, está la pastora Nancy. Y entre más uno conoce a las personas, está mi esposa, por supuesto. Entre más conoce uno a las personas, más uno puede señalar las virtudes de las personas. Mi pregunta es, ¿sabes con quién oras? ¿O hacia quién diriges tu oración? Y entre más lo conoces, te es más fácil exaltarlo, su carácter, su misericordia, su amor, su generosidad. ¿Alguien me está siguiendo? Para algunos la oración es un estrés, una tensión. A cada momento Dios va a sacar un leño, y como Él conoce todas nuestras, sí conoce nuestras iniquidades, pero también conoce nuestro corazón, que le amamos, que le buscamos, que le veneramos, que le reconocemos como el único Dios, Señor y Salvador de nuestra vida. Eso cambia el Padre Nuestro. Padre mío, no es el Padre de cualquier otro. Cuando tú eres niño y tienes una necesidad, tocas el timbre en tu casa, no hay nadie, no hay llave, tienes que entrar, vas con el vecino, no sabes si el vecino te va a recibir. Tu padre te tiene que recibir. Y algunas veces nosotros somos bloqueados en lo espiritual por lo físico, porque en lo natural no tuvimos padre, o si tuvimos un padre poco comunicativo, muy estricto, entonces pensamos que Dios es así. Señores, Dios no es así. Dios no es como lo pintan. Claro que castiga el pecado, pero caray, Él no solo castiga el pecado, Él abraza, Él besa, Él premia, Él levanta, Él recompensa. Si vuestros padres, no siendo perfectos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Otra película, esa es otra película. Ese Dios no te lo han enseñado. El Dios de la religión es de puntillas. Sí, de puntillas en integridad, pero también nos tiramos a sus pies, lo abrazamos, le decimos Abba, que significa papito. Ese es el Padre Nuestro. Por eso es que es indudable que Él responde. ¿Sabe por qué es indudable? Porque es mi Padre y mi Padre me ama. Si hay algo que debemos conocer de Dios, es lo que la misma Biblia dice de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia de Dios? Dios es amor. Indudable. Él me responderá porque es mi Padre y porque me ama. Cambia. Desde ahí pongámonos de acuerdo. Porque si tienes conflictos, ¿a quién está? Sí, es Dios, pero el Dios del universo está hasta por allá, por Júpiter. Estás frito, estás acabado. Tu oración es difícil. Yo sé que tú quieres, pero cambia tu perspectiva. Él es tu Padre y Él es un buen Padre. Y los buenos padres aman, protegen, guían, bendicen, corrigen. Pero no solo corrigen, sino besan a sus hijos, empoderan a sus hijos, ayudan a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos acá?
escribe el segundo principio de esta gran lección indudable para creer que Dios responde. Reconozco que Dios es todopoderoso. Ese es el segundo principio para los que están anotando. El Padre Nuestro es una invitación para reconocer. Cada vez que tú oras, estás reconociendo que le estás hablando a tu papá y que ese papá es todopoderoso, omnipotente, todo lo puede hacer, incluso mucho más abundantemente de lo que pedimos o nos imaginamos, según el poder que actúa en nosotros, dijo Pablo. Por eso hemos declarado este año el año de lo inimaginable, porque nuestro Padre tiene el poder para hacerlo. En el versículo 10 nos habla del reino de Dios. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios tiene autoridad en el cielo, como no va a tener autoridad en esta tierra. Por eso nosotros queremos que se haga su voluntad. Él todo lo puede y nos conviene, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Debemos, en nuestra oración, lo indudable es que Dios cumple su palabra cuando nosotros nos alineamos a su voluntad. Siempre que tú te alineas a su voluntad en su reino, ten la seguridad, indudablemente Él te responderá. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que orar por sanidad es estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanarte, es restaurarte, es levantarte del polvo, es prosperarte. ¿Alguien me está siguiendo en esta hora? O yo soy el único entusiasmado con la oración. Saber qué nos enseñaron a nosotros. Un Dios desconfigurado o despintado, raro, extraño, bravo, estricto, que solo unos pocos podían tener acceso a Dios, solo el sumo sacerdote. Aquí en la iglesia cristiana el pastor tiene acceso a Dios, pero un niño también tiene acceso a Dios, una mujer también tiene acceso a Dios, una viuda también tiene acceso a Dios, una anciana también tiene acceso a Dios, una niñita también tiene acceso a Dios, una persona que se convierta hoy también tiene acceso a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, también en mi corazón, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y sabe por qué confiamos en ese reino? Porque está el reino espiritual, oscuro, de demonios. Está el reino natural, nuestros gobiernos, el gobierno en la casa, el gobierno en la empresa, y está el gobierno de Dios. Y ese es el reino que nosotros queremos que venga. Así nosotros decimos: Señor, mira Guatemala y Latinoamérica, que el reino de los cielos sea establecido en Guatemala y en cada departamento de Guatemala. Pero esa oración la tiene que hacer el empresario. Venga tu reino en mi empresa, que haya justicia, que haya derecho, que haya verdad, que haya abundancia. Esa oración también la debemos hacer los padres. Venga tu reino en mi matrimonio. No que se hagan las cosas como yo quiero, sino como en tu reino, Padre. No como lo aprendí con mis padres y mis abuelos. Si está bien alineado al reino de Dios, así lo queremos hacer. ¿Cuántos quieren hacer su voluntad? ¿Saben por qué la queremos hacer? Porque es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo cambia la perspectiva? El Padre Nuestro es una riqueza. Y hoy estamos aprendiendo que es un pozo. Yo quiero que en mi matrimonio se haga la voluntad de Dios, porque es bueno, porque es agradable y porque es perfecto. Me va a ir bien a mí, le va a ir bien a mi esposa cuando su reino viene a mi matrimonio. Yo quiero que en mis hijos se haga la voluntad de Dios. Yo quiero que en esta iglesia se haga la voluntad de Dios. Yo quiero que en esta nación se haga la voluntad de Dios. En su empresa, en su trabajo. Alguien dice: yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Apocalipsis 21:6 dice: después me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. ¿Qué tiene que ver esto con el Padre Nuestro? Tiene que ver en que Él no cambia y que su reino no cambia. Y por eso, indudable, que Él me responderá. Él te va a responder, porque Él no cambia. Él es el principio, Él es el fin. Él no cambia
y su reino se va a establecer en tu vida para sanarte, para prosperarte, para caminar en integridad. Yo quiero ese reino de Dios en mi corazón. El mismo Jesús se sujetó a la voluntad de Dios, porque hay veces que hay una lucha entre la carne y el espíritu. A veces hacer la voluntad de Dios al principio es difícil, pero el resultado es maravilloso. Como un purgante. ¿A quién le gusta un purgante? Pero cómo te quita el malestar después. Dice la Biblia, Lucas 22:42, dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, de la cruz, de la masacre, de la vergüenza, de la desnudez, de la indignación, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Orar significa: Señor, quiero hacer tu voluntad, que se establezca tu reino, porque eso es lo mejor para todos nosotros. Amén, amén y amén. Número 3, tercer principio de esta gran lección. Esta gran lección nos habla de algo muy importante. Nos habla de que después de entender, mire, que Él es nuestro Padre, que queremos que se haga su voluntad, entiendo que Dios me pide perdonar. Tal vez no lo habías visto así, pero una oración en el espíritu de corazón siempre, siempre, siempre te va a acercar al perdón de Dios y al perdón que tú tienes que conceder. Y por eso a veces se complica la oración, porque el espíritu de la oración siempre nos ubica en un terreno del perdón, donde nosotros salimos beneficiados porque Él nos limpia y nos perdona con su sangre, pero nos reta a que nosotros perdonemos. El versículo 4 de Lucas 11 dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Y así es la vida. Hace 2, 3 domingos estuvimos hablando que la vida son relaciones, y por nuestra naturaleza caída nos ofenden y ofendemos, nos hieren y también herimos, nos maltratan y algunas veces maltratamos. La oración nos va a acercar al perdón, nos posiciona y nos ubica en el terreno del perdón. Por eso yo creo que la oración nos ayuda a pedir perdón, pero también nos ayuda a perdonar. Siempre es así. Yo pensaba en los estorbos de la oración. Pensemos en los estorbos de la oración. El pecado es un estorbo para orar. Cuando uno está practicando el pecado, uno no tiene ganas de orar, y eso utiliza el enemigo para que no oremos. Pero hermano, la manera de quitarnos el pecado es orando, pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndonos y caminando en integridad. Pero yo estoy repasando aquí. En primer lugar, el pecado, entonces lo quitamos pidiendo perdón. Segundo estorbo, la amargura. La amargura enturbia la oración, adultera la oración, pudre la oración. Desde que no nos permite llegar a orar, o si estamos orando, sentimos que algo no pasa. Usted dice: hermano, intentado, yo ya no me siento igual. Yo quiero animarte a que revises cómo está tu corazón. ¿Hay algo guardado contra alguien? ¿Hay malos deseos? ¿No lo puedes perdonar? ¿No soportas esa crítica? A ninguno de nosotros nos gusta la crítica. Mateo 5, 23 y 24, esto es lo que nos enseña. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A ver si me estoy conectando contigo. La oración es importante. Los discípulos dijeron: enséñanos a orar. Jesús bosqueja, presenta los principios de la oración poderosa y les dice: ¿saben? Tenemos que resolver el asunto del pecado. Tenemos que pedir perdón a Dios, pero también tenemos que perdonar a los que nos han hecho ofensa. Así que la oración siempre te va a ubicar en el terreno del perdón.
Y el punto es que cuando uno tiene amargura es más difícil perdonar. Se le van las ganas de perdonar. A ver, cuando tú estás enojado, molesto con alguien, ¿te dan ganas de orar o no te dan ganas de orar? Sea sincero. No. Y lo único que nos sale para orar es, Señor, que un rayo le parta en dos. Si vamos a orar solo es para que el rayo le parta en 3 pedazos. Pero uno no tiene ganas de orar. ¿Alguna vez has discutido con tu esposa, no has orado y discutes y tienes que dormirte? Ahora tienes un problema. Porque ahorita tienes que ir a darle la cara a Dios para la oración. Y discutiste 3 minutos atrás. ¿Alguna vez has sentido molestia porque alguien te está ofendiendo, agrediendo, criticando, insultando? No dan ganas de orar, porque orar es pedir perdón y conceder perdón. Qué difícil orar con una amargura en el corazón. ¿Saben ustedes por qué Dios respondió la oración de Salomón? Porque tenía limpio su corazón. Y Salomón recibe esta palabra de Dios: por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, yo te daré todo lo que pediste, sabiduría, pero aparte de esto te daré fama, te daré riqueza, y ningún rey antes ni después de ti será como tú, porque no pediste la vida de tus enemigos. Arranca la amargura de tu corazón y esa respuesta de la sanidad va a venir a tu vida. Esa respuesta de la prosperidad, esa respuesta de la restauración del matrimonio. Tú puedes seguir haciendo muchas cosas, pero si no quitas ese estorbo, entonces tendremos dificultades. Un tercer estorbo: el incumplimiento del rol familiar. Cuando yo no cumplo mi rol, mi asignación en la casa, se adultera mi oración, se enturbia, se engrisa mi oración. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, el apóstol escribe a los casados, a los hombres, a nosotros, como su servidor, que soy hombre y soy el esposo. Y el verso 7 dice: ustedes maridos, yo tengo que decir presente, aquí estoy, la palabra que quieras, Padre. Y esta es la palabra. Igualmente, convivan de manera comprensiva. Otras versiones dicen sabiamente, otras dicen con ciencia. Tiene que haber una ciencia, tiene que haber sabiduría, tiene que haber intencionalidad, pero convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil. Qué interesante, no dice como vaso frágil, más frágil. Entonces yo pensé, es que los hombres también tenemos nuestro corazoncito, solo que ellas tienen su corazontitito y nosotros nuestro corazón. Pero a veces también nos herimos. O usted, cuando su esposa le sirve de mala gana, no se hiere su corazón y se pone enojado y entonces así no come. Todos tenemos nuestra sensibilidad, pero la escritura dice, esto es lo que me interesa: dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones, sus plegarias, sus ruegos, sus peticiones no sean estorbadas. Cuando el hijo cumple su asignación en la casa de obediencia con papá, bueno, le estoy hablando a los hijos y los hijos están allá gozándose en otro culto. Bueno, pero si usted es hijo todavía y está acá, a propósito, ¿qué está haciendo aquí? Ahí voy. Si se quedó aquí, aguante, esta es para usted. Si usted tiene entre 16 y 24 años y no fue para allá, ahora entiendo por qué no fue para allá. No lo voy a regañar. Le voy a decir: muchacho, tus oraciones van a ser contestadas cuando tú cumplas el rol del hijo, de obediencia y sujeción a tus padres. Porque aunque tú te hinques 3 horas en maicillo y te revientes las rodillas de aquí a Esquipulas y des tus diezmos y tu ofrenda, pero no eres obediente con tu papá y con tu mamá, esa oración va a ser estorbada. Lo mismo para nosotros los esposos, y también para las esposas, y también para las suegras. Si la suegra no trata bien a su yerno, esa oración se enturbia. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mi principio es este, para que usted mire la buena química que tengo con hermana Ana, ¿eh? Nos queremos, y por eso ya aquí la estoy ministrando, edificando. Pero lo mismo sería para el yerno. Ahí está. Si el yerno no cumple
con su rol de cristiano. Tal vez tú eres la madre, el padre, el hijo, la hija, el esposo y la esposa. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Cumple tu papel en la casa. Alguien debe decir: sí, Señor, entiendo esta palabra, es palabra tuya. Cuarto obstáculo o estorbo en la oración: la incredulidad. El espíritu de incredulidad es el más terrible, porque la incredulidad, saber si Dios existe, saber si Dios me va a responder. Y cuando uno comienza a dudar, te echa a perder la oración. Es más, ni siquiera oras. Pero yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el espíritu de fe está sobre nosotros. Creemos que Dios existe. Creemos que Dios es nuestro papi, papá, padre. Creemos que Él tiene todo el poder y todo está sujeto bajo sus pies. Creemos que cuando nos dirigimos a Él en nuestra sencillez, tal vez no tenemos grande oratoria, no tenemos mucha Biblia, somos nuevos, pero creemos en nuestra sencillez que cuando cerramos nuestros ojos, nos sentamos a la orilla de la cama o nos hincamos ahí, Él nos oye. Todo es fe, fe, fe. Ser cristiano es un asunto de fe. Traer una ofrenda, traer un diezmo, es un asunto de fe. Pasar a este altar, hincarse, es fe. Creer que Dios está aquí. ¿Les hace sentido o no les hace sentido? Y la oración es una tremenda evidencia que tenemos fe. Un estorbo es la duda. Reprendemos todo demonio de duda en nuestro corazón cuando vayamos a orar. Un estorbo más, el orgullo. Y tal vez no una altivez, sino ese orgullo de decir: yo estoy bien. ¿Por qué los países en vías de desarrollo estamos más sensibles para escuchar a Dios? ¿Por qué después de un terremoto, de la explosión de un volcán, de la miseria, de la enfermedad, nos volvemos a Dios? Porque ahí nos damos cuenta que no somos dioses. Me encanta esta expresión, me la han oído. La oración es una protesta a mi autosuficiencia. Cada vez que yo oro digo: no soy suficiente, no tengo la suficiente experiencia, sabiduría, no tengo el presupuesto financiero, no tengo el presupuesto emocional, en mis fuerzas no voy a poder perdonar, en mis fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el orgullo de creer que no necesitamos a Dios es un estorbo a la oración. Pero no necesitamos estar en una crisis, en una enfermedad, en una pobreza, en un problema matrimonial, en un cáncer. Dios ha tratado nuestro corazón y nosotros le alabamos en todo tiempo, porque reconocemos que aunque estamos sanos y aunque tenemos dinero en el banco y tenemos trabajo y tenemos empresa, aún así, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. La oración muestra nuestra humildad. El orgullo es un enemigo. Un estorbo más para la oración: el cansancio. ¿Recuerdan a Pedro y Juan que se quedaron dormidos? Podemos decir que hay un espíritu somnoliento, pero no solo existe un demonio que trae sueño. Cuando uno ha trabajado muy duro todo el día, ha dormido poco. A ver, ¿alguna vez usted se ha quedado dormido orando o solo yo me he quedado dormido orando? A ver, le voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez usted se ha quedado dormido en una mi prédica? No me conteste, por favor, no me conteste. ¿Saben ustedes quiénes son los únicos que tienen permiso para dormirse en mis prédicas? En las vigilias. Esos son mis favoritos. Los que vienen a la vigilia, esos son mis favoritos. Usted también es mi favorito, pero venga a la vigilia, por favor. Pero imagínense, un día viernes, trabajó cansado y viene a la vigilia. Yo lo dejo dormir. Estoy agradecido, tuvo 1000 pretextos para no venir. Déjelo dormir. Hasta su ronquido me gusta, ese ronquido santo de ese hermano. Pero hoy es domingo en la mañana, dígale que está, hoy es domingo en la mañana. Pero el cansancio, yo te animo a que aprendas a administrar tu energía. Por eso, y tal vez solo por eso, algunos encuentran más riqueza orar en la madrugada que en la noche. Porque en la noche muchos de nosotros, después de tener un día desgastante intelectualmente o físicamente,
nos dormimos. El último estorbo que yo miro aquí y que creo que está estorbando es el demonio, es Satanás, es ese espíritu que no le conviene que tú y yo oremos. Cuando yo pienso en Daniel, que era un hombre de oración, oraba en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Recuerdan al profeta Daniel? Era un hombre de oración, por eso que fue victorioso. Pero él presenta un ayuno. Ayuno es abstenerse de la comida para estar orando con Dios. Pero bueno, y él hace ese ayuno y comienza a orar. ¿Y qué sucede? El príncipe de Persia, que era un rey literal, pero también tipifica a un demonio en los aires. Cada vez que tú y yo oramos, no lo vemos, pero en el mundo espiritual hay una guerra. Tal vez no lo sabías, o tal vez sí lo sabías. Y si lo sabías, te lo recuerdo. Y por eso es que a veces nos cuesta orar, porque ponemos nuestra petición delante de Dios y nuestra fe nos hace entender que aunque nuestros ojos no lo estén viendo, Dios está obrando. Dios siempre está obrando. Y cuando Daniel dispuso su corazón a orar, se metió un demonio. Y así que tuvo que llegar Miguel, el ángel, a ayudarle. Mira lo que dice la Biblia, Daniel 10:12. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Declaro que desde este día, si no es que desde ayer o antier, desde que dispusiste tu corazón a buscar a Dios, Dios ya escuchó tu petición, ese dolor, esa aflicción, esa tristeza, ese deseo que la visión, ese proyecto económico, ese proyecto espiritual se cumpla. Pero en el cielo se está dando una guerra. Dice el versículo siempre 12: y a causa de tus palabras he venido. Verso 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Declaro que visitación de ángeles. Un ángel es un espíritu, un demonio es un espíritu. Una tercera parte de los ángeles fue tirada a tierra, son los demonios, espíritus diabólicos. Y las 2/3 partes de los ángeles, que son espíritus, trabajan a nuestro favor. Sea Miguel, sea arcángeles, sean ángeles, sean legiones. Pero tú y yo, la oración activa a los ángeles. Declaro que tu oración y mi oración activarán ángeles de protección en nuestra casa, en nuestros hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestra oración activa ángeles proveedores, protectores, ministradores de nuestra vida. Eso es lo que yo estoy leyendo. Así que reprendemos todo espíritu que se oponga a la oración. Nos declaramos una iglesia ungida de oración que quebranta las fuerzas del mal. Anote por favor esto. Número 4. El cuarto principio para que indudablemente Dios responda a tu oración es que recibo confianza, pues el Señor me da sustento. La oración es una evidencia de creer que Dios nos sostendrá y que nos dará el pan de cada día. Voy una vez más. Se vale en la oración pedir el sustento a nuestras necesidades. No es incorrecto que Dios nos provea pan, tortilla, frijol, huevos, carne. No es incorrecto que Dios nos provea el auto para transportarnos, ni la casa para vivir. Y yo pido en el nombre de Jesús que el pan de todos los días venga a tu vida y que venga en abundancia para que podamos también compartir con el más necesitado. Eso hace la oración. ¿Alguien está contento al saber la lección que Dios nos está dando aquí? Danos cada día el pan que necesitamos. Pide sustento a tus necesidades. A veces van a ser materiales, a veces emocionales, a veces espirituales. Pide tu pan, pide tu maná. Ese milagro Dios nunca te dejará. Nunca. Nunca. 40 años cayó maná del cielo al desierto. Por 40 años Dios sopló codornices a su pueblo. Oh hijitos, con ustedes también lo haré, dice el Señor.
la ropa, las sandalias, 40 años. Dios lo puede hacer con nosotros. Tal vez por eso cuando leo el Salmo 37, 25, bueno, no me gusta tanto leer este versículo. La primera parte no me gusta mucho. Joven fui, dice el versículo. A algunos de ustedes les cae muy bien este versículo. A mí también. Joven fui y he envejecido. A ninguno nos gusta decir amén en esta primera parte del versículo. Es que no está muy lindo, ¿va? Imagínese usted enfrente del bosquejo. Joven fui y ahora estoy viejo. No está muy alentador este versículo. Pero la segunda parte del versículo es maravillosa. Tómelo en su espíritu. Y no he visto justo desamparado, y su simiente y su descendencia y sus hijos y sus nietos que mendiguen pan. No mendigaremos alimento. Dios abrirá la ventana de los cielos y la oración puede atraer el pan. Padre nuestro, danos el pan de cada día. Hazacarracía. Es el Padre, Él nos enseñó a orar así. Por eso yo desato el vehículo para que tú te transportes. Desato esa casa para que duermas bien. Sé bendecido, Pastor Eric. Sé esa palabra. Lo creemos en nuestro corazón. A propósito, ustedes vieron a Bien acá, pero ya está. Puede ser que esta semana dé a luz. Puede ser que esta semana, aunque sea joven yo, me digan abuelito. Existen los jóvenes abuelitos. Enfrente de usted tiene uno. No es el hermano que está enfrente de usted. Él no nos va a desamparar. Pero tú no desampares la oración. Tú sé constante en la oración y el Señor lo hará. Número 5. Aprendo a no meterme en tentación. La oración es un termómetro, es un termostato de nuestra vida espiritual. Porque cuando tú oras, no solo te confrontas a si hay algo en tu corazón con el perdón, sino también con la integridad. Orar es pedir perdón a Dios para que nuestra integridad se mantenga, pero también es pedirle fuerzas para que nos ayude a salir de las tentaciones. Ahora, fíjense que los discípulos no le dijeron: Señor, ayúdanos a salir de las tentaciones. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y como Jesús es sabio y Él sabe que todos los días podemos tener algún tipo de tentación, entonces la oración es: Señor, perdona nuestras ofensas, porque a veces caemos, pero ayúdanos. Él nunca nos va a meter a tentación, nunca, porque Él no tienta ni puede ser tentado por nadie. Lo que está diciendo el verso es que Él nos ayuda a salir en la tentación. Por eso yo me he aferrado de la palabra de Corintios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos e imaginamos, según su poder, nos ayudará a salir de la tentación. Ninguna tentación que nos ha sobrevenido, ninguna, es fuera de lo humano. Son humanas, que la podemos soportar. Y juntamente con la tentación me dará la salida, dará una puerta para salir adelante en esa tentación. ¿Cuál ha sido tu tentación? No estás solo, y por eso tu oración te acompaña para eso tremendo. Alguien dijo esto maravilloso: la oración, lo pueden poner en Twitter, Instagram, Facebook, me gustaría que lo hicieran. La oración me aleja del pecado, o el pecado me aleja de la oración. No es la garantía absoluta que no vamos a pecar, pero es una garantía que vamos a tener fuerza para que cuando venga esa tentación declaramos: Señor, tiene que haber una puerta de salida. Tú eres fiel, Señor, no nos dejarás ser más tentados de lo que podemos resistir, y juntamente con la tentación habrá una puerta de salida. Tendré el auxilio del Espíritu Santo y la ayuda para salir adelante. Número 6. Alabo a Dios en todo momento. El Padre nuestro, para que indudablemente nos responda, requiere alabanza en todo momento. Porque dice el versículo 13 de Mateo 6: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Todos los siglos. Cuando tenemos y cuando no tenemos. Cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos.
cuando nadie del hogar se ha muerto o cuando un miembro de la familia ha partido con Dios. Tipo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Por eso la oración diaria nos hace alabarlo en todo momento. Puede ser que se te haya arrancado algo que tú amas. Levanta tu corazón y alaba a Dios. Puede ser que no se te sea quitado. No sé qué es más difícil, alabarlo cuando estamos bendecidísimos o cuando estamos en crisis. Porque cuando uno está bendecido, algunos se olvidan de Dios, no lo alaban. Y cuando algunos están en crisis, eso lo hace acercarse a Dios. Pero no sé cómo está tu economía, tu familia, tu matrimonio, tu liderazgo, tu empresa. Pero en todo momento nuestro Padre nuestro, nuestra oración nos hace alabar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? A ver, cuénteme, ¿cómo les está yendo? ¿Bien? Alaben a Dios. A ver, cuénteme, ¿está pasando crisis? A ver, alabe a Dios en todo momento. Por todos los siglos. Aleluya, amén. Yo orando en esto fue lo que me habló Dios a la luz de la Biblia. Y me dijo que este día les dijera que oráramos en el Espíritu. No solo del diente al labio. Porque cuando repetimos algo y no le metemos corazón, tenemos esta dificultad. Estos dos versículos, no sé si ya decirles que se pongan de pie. Quédese sentado entonces con este versículo, Romanos 8:26. Dice así. Me impresionó esto, hermana Ana. Usted lo va a comprender, usted ya lo comprendió. Y de la misma manera, también el Espíritu, dígale que está a su lado, no está solo, dígale, no está solo. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en fragilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A ver si me sigue acá. Esta es mi conclusión, hermana Luisa, esta es mi conclusión. Hay momentos que usted y yo y todos los que estamos aquí, el golpe de una crisis, cualquiera sea esta, como perder un ser querido, como perder un trabajo, como que fracase la empresa, qué sé yo, las crisis que tenemos ustedes y yo. A veces no tenemos ni la fuerza para orar. Queremos orar, pero sentimos que no tenemos, porque la debilidad es tan grande que no sabemos cómo orar. Hemos orado de esta manera y el milagro no ha venido. Hemos orado de esta manera y no ha venido. 5, 10, Señor, ya no sé cómo orar. Entonces, el Espíritu Santo, el Paracleto, nuestro compañero, intercede por nosotros. Espero que nadie se va a asustar con esto. Pero yo entiendo que la Biblia dice con gemidos. Pastora Nancy dice con gemidos indecibles. Piense, ¿cómo será un gemido indecible? No se vaya a asustar. Pero cuando yo ya no puedo orar y quiero orar y en mi debilidad ya no tengo fuerzas, entonces el Espíritu Santo intercede por mí. ¡Ah! ¡Ah! Yo no sé cómo serán esos gritos indecibles. Así me ama, así lo siente. No estoy solo. Y por eso que cuando siento caer y le digo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces Él manda ángeles para fortalecerme, o al Espíritu Santo para que interceda por nosotros con gemidos indecibles. ¿No le parece maravilloso? Pastor Eric, ¿no te parece maravilloso? ¿Cuánto te ama el Espíritu Santo, mi hermano? Aunque tus ojos no lo miren, Él está obrando, Él está moviendo las cosas para bendecirte, para levantarte.